Bien, vamos a iniciar entonces en esta clase con las letras mayúsculas. ¿Listo? Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar de nuevo con las plantillas que ya tenemos nosotros. Vamos a trabajar pues de acuerdo al orden. Entonces vamos a trabajar con, en este caso, punta pincel y crayola para quienes tengan cualquiera de las dos formas de escritura. ¿Listo? De pronto acá sí les recomiendo que de pronto para la explicación también manejemos 2, 3 colorcitos para hacer cada rasgo, cada característica de la letra y nos sea un poquito más fácil la comprensión a la hora de estudiarla. Bien, en esta ocasión no vamos a dividirlas por grupos, sino que vamos a iniciar por orden alfabético. Bien, siendo eso, vamos a iniciar con la letra A. Bueno, para la letra A vamos a tener claro dos cosas muy puntuales. Nosotros tenemos, ustedes ya saben, vamos a usar base y el ascendente, ¿ok? Para las letras mayúsculas. En el caso de la A, ustedes ya saben que la A se compone de una línea central y que simula un triángulo, ¿sí? Eso nosotros ya lo conocemos o lo entendemos, por así decirlo. Estamos familiarizados con esa forma. En el caso del lettering vamos a tener lo siguiente. Vamos a dividirlo en dos partes, ¿sí? La letra A vamos a tomarla como referencia de. Iniciamos con línea delgada, el mismo ángulo del triángulo, pero acá vamos a hacer un giro en la mitad. Y a continuación vamos a sumarle o añadirle la segunda forma, que va a ser una línea gruesa totalmente diagonal en el triángulo y que sale. Eso nos daría como resultado la siguiente forma. Vamos a hacerlo. Acá tenemos el giro y tenemos la parte más ancha acá. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Digamos que en esta parte yo les voy a dejar forma de la palabra y hacemos forma de la letra y hacemos una palabra para que la vayamos viendo en la interacción con la letra. Bien, tenemos entonces nuestra línea diagonal. Nuestra línea diagonal y tenemos la sombra en A. ¿Listo? Y vamos a realizar entonces la palabra, en este caso voy a hacer la palabra aviación. Aviación. Ok, entonces, tengamos claro esto. Digamos que la A podemos cambiarla, sí. Vamos a hacerla acá y podemos modificar. Ejemplo, no hacemos el cruce, sino que podemos hacer la misma línea, el mismo aspecto. Y simplemente acá podemos usar una virgulilla para su línea central. Eso ya depende de lo que cada uno vaya a hacer, ¿listo? Entonces, por eso, importante que lo tengan en cuenta. Ok, bien, listo. Entonces, tengan en cuenta también lo que pasa con la minúscula, diré, con las mayúsculas, que no tenemos que ligarlas de ninguna forma a la minúscula, ¿listo? Entonces, importante que tengan eso en cuenta, ¿listo? Generalmente las mayúsculas en cuanto al movimiento o en cuanto a la forma no tienen nada que variar, siempre se van a encontrar en la base y el ascendente, ¿listo? Entonces el movimiento se aplica en las minúsculas, ¿listo? Vamos a continuar con nuestra segunda letra,
que va a ser la letra B. Ok, entonces para la letra B vamos a tomar lo siguiente. Recuerden, nosotros estamos trabajando a 90 grados. Entonces vamos a tener lo siguiente. Yo les recomiendo hacer la línea para que ustedes entiendan que no hay que inclinar la letra. A veces uno tiende a inclinarla y pues la idea es no hacerlo. Bien, entonces, ¿cómo viene siendo la letra B mayúscula? Tiene tres partes, o la forman tres partes. Y la primera, quiero que nos acordemos un poquito de la J. Y vamos a iniciar con lo siguiente. Una curva, ¿sí? De esta forma. Y simplemente vamos a hacer un cruce acá, ¿sí? Esa sería la primera forma de la letra B. Cuando ya tenemos eso, vamos a agregar la siguiente parte, que va a ser la parte del óvalo superior, que se forma de la siguiente manera. Continuamos con la misma línea, hacemos de nuevo una apertura y en este momento hacemos un pequeño giro dentro de la misma. Cuando ya tenemos esto, continuamos y simplemente vamos a añadir el final del cierre, que es el segundo óvalo, que viene desde acá. Si ustedes quieren, pueden salir de la base y generamos una espiral dentro del mismo. Estas serían las tres partes que conforman la letra B mayúscula. Ok, vamos a unirlas y dice así. Tenemos la primera forma, podemos pensar en la J, hacemos el cruce, venimos, hacemos el segundo, que es la apertura, y ahora el segundo óvalo de giro, que es este. Bien, ese sería o esa sería la B mayúscula. Vamos a hacerla en un solo color para que la veamos. Tenemos esto continuo, esto es continuo, ¿no? Hacemos el giro y de nuevo el siguiente. ¿Sí? Esta línea de acá que sube es continua, nada de hacerla por separado o que pensemos que son dos trazos, no. Solamente que acá en el color, pues yo les especifico cada forma. Bien. Vamos a hacer entonces una palabra. Y en este caso vamos a hacer la palabra brújula. ¿Listo? Tenemos letra B mayúscula, ya saben, no la vamos a ligar a la minúscula, sino es totalmente independiente. Y agregamos movimientos entre letras. Listo, brújula. Bien, movimiento entre letras, que ya lo conocemos, ya lo hemos visto, y nada de ligarlo ni unirlo a la letra mayúscula. Bien. Continuamos ahora con la siguiente letra, que va a ser la letra C. Ok, para la letra C, simplemente vamos a enfocarnos en la misma forma minúscula, pero a gran escala, usando la base y el ascendente. Podemos variarle unas cositas, pero eso lo podemos ir viendo en el camino. Ya saben, ustedes tienen una línea a 90 para que no inclinen la letra. Recuerden, misma forma de la letra minúscula C, solo que es más grande. Esta es como su forma más básica.
¿Qué pasa? Podemos modificarle el inicio haciéndole algún giro, o podemos modificar el final haciéndole también algún giro de entrada. Traten de que no se parezca a una G, ¿sí? Simplemente podemos basarnos en esos aspectos. ¿Listo? Posición normal, apertura en la parte de arriba o apertura en la parte de abajo. ¿Listo? Y la inclinación. Si ustedes quieren también pueden hacerla muchísimo más grande, o sea, eso no hay ningún problema, accediendo o tocando el descendente. Vamos a hacer la palabra. Y vamos a hacer la palabra cartón. Vamos a ver cómo nos va. Bien, tenemos la palabra cartón. ¿Qué pasa acá? Como la C, pues ustedes escogen aquí si la hacen ligada o no. Es una de las que se puede llegar a ligar si su forma es la forma natural, que es esta o esta. Entonces, aquí la puedo ligar por esa razón. Otra manera de que de pronto podamos hacer acá o se distinga la C mayúscula es que podamos hacerle una especie de sombra a la misma parte, ¿listo? Entonces, eso ya ustedes, por ejemplo acá, ya ustedes lo definen o ustedes deciden si les gusta o no les gusta. Bien, vámonos ahora con la letra C, la letra D, perdón. Y la letra D, vamos a tomar el ejemplo de la letra B mayúscula que tenemos acá. Y simplemente vamos a realizar la misma curva que tenemos y a esto le vamos a añadir la apertura de la D, que viene desde acá, abre grande y puede quedarse adentro, primera opción, y vamos a hacer esta para que la veamos. Esperen acá si no se me confunde. Apertura adentro, ¿sí? O la segunda opción, que puede ser apertura y salimos, ¿sí? Importante, por favor, esta distancia que tenemos acá, ¿listo? No tiene que quedar tan separada, si no, no se entiende que es una D. Recuerden lo que yo les he dicho, estructura de la letra. Eso siempre se va a respetar. Bien, entonces vámonos con la palabra. Vamos a hacer una palabra larga como para que la entendamos un poquito. Y la palabra va a ser debilidad. Bien. Igual no la vamos a ligar, así tenga esta salida, no la vamos a unir a otra letra, sino que la vamos a dejar hasta ahí, ¿bien? Hasta donde llega la vamos a ir dejando. Ok, continuemos ahora con nuestra siguiente letra, perdón, que es la letra E. La letra E vamos a realizarla de la siguiente forma. Y es, la primera parte está conformada por una especie de E minúscula, ¿sí? Pensémoslo así, una E minúscula. Y la segunda, que es la apertura grande, por así decirlo, tiene ese mismo giro, pero grande, ¿sí? Es como hacer una C más grande. Ok, entonces vamos a iniciarla. Hacemos la letra E minúscula, hacemos la apertura
nos queda acá. Importante con la letra C, vamos a hacer en un solo trazo para que lo veamos, es que nos quede totalmente centrada. Eso va a ser importante. A veces la van a tender a inclinar. Esa es una de las cosas. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta, si nosotros hacemos esta cajita aquí, vamos a ver que tiene que haber un espacio por detrás y otro espacio por delante. O sea que esa parte de acá nos va a quedar centrada, ¿sí? Con respecto a este óvalo. Pensemos que la E es como un 8. Y el 8 nos dice que la parte superior es más pequeña y la parte inferior es más grande. Entonces, a la hora de realizarlo, vamos a basarnos en esas dos formas. Listo. Igual acá podemos cambiar el cierre. Ustedes miran cómo lo estructuran. Lo que a mí sí me interesa es que esta parte de aquí nos quede centrada y siempre haya un espacio acá atrás y un espacio por delante. Bien, vamos a mirarlo con un puntapincel. Listo, entonces eso lo tengamos en cuenta. Vamos a hacer una palabra y vamos a hacer un país. Vamos a hacer el país España. Iniciamos. Bueno, eso también, si se salen por encima de la base con este aspecto, no hay ningún problema. Giramos, espacio, y generamos las aperturas. ¿Listo? Entonces traten de tener mucho cuidado con ese tipo de cositas en cuanto a la relación de aspectos dentro de la mayúscula E. Y también no la vamos a ligar, ¿listo? Eso es importante, no vamos a ligar. Por ahora la única que estamos ligando es la letra C. El resto se está quedando en la posición. ¿En la posición qué? En la posición oficial, ¿sí? Y importante, acá ya tenemos que tener claro el movimiento entre letras, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bien, ok, ahora que ya vimos las formas o las estructuras básicas de la letra lettering, vamos a pasar a hacer algunas modificaciones que podemos ir incluyendo en nuestras letras mayúsculas vistas hasta el momento. Bien, entonces, empezando por la letra A, nosotros teníamos la estructura básica que respetaba el triángulo y demás. ¿Qué podemos hacer para modificar esto? Lo que nosotros podemos hacer es ir añadiendo aspectos como lo son óvalos, líneas transversales para de notificar que es una letra A. Bien, entonces vamos a ver algunos aspectos. En la estructura inicial lo que teníamos era una línea con iniciación delgada. Entonces aquí podemos modificar eso y hacerlo, por ejemplo, de una forma gruesa. Y de nuevo acá realizar una apertura de forma gruesa, ¿sí? Esa es una de las formas de hacerlo. Otra forma de hacerlo es de pronto empezar a mirar espirales un poco más grandes y cambiando también el sentido. Grueso a este lado, delgado a este lado. Otra forma puede ser también generando aspectos muy pasivos, ¿sí? O muy cerrados, ¿sí? Quiero que miremos la diferencia de cada una. Son letras que pueden ir incluyendo para que, digamos, el texto que ustedes están realizando adquiera como una mayor riqueza o les dé otro aspecto con respecto a una frase o palabra que estén haciendo en el momento, ¿sí?
digamos que de acá van a empezar a surgir muchas cosas. Generalmente pues las mayúsculas las vamos a ver iniciales, o sea, en la parte inicial de la palabra, entonces la idea es que de este punto nos quede bastante libre. O también, si ustedes quieren, o cuando ya empecemos a trabajar en el segundo nivel, lo que son las florituras, dejemos este espacio un poco más abajo y totalmente libre. ¿Listo? Eso con respecto a la letra A. Bien, con respecto a la letra B, lo que podemos nosotros también ir haciendo o generando para que adquiera un poquito mayor riqueza o se vea diferente, es cambiar varios aspectos que tenemos, digamos, naturales de este estilo de letra. Ok, entonces, en la letra B teníamos la apertura en J y sus dos óvalos, ¿cierto? Su óvalo superior y su óvalo inferior. En este caso de acá, uno de los cambios que podemos hacer es omitir esa J y simplemente generar un trazo grueso. Y podemos, digamos, igualar o hacer la misma salida, ¿sí? Eso es uno de los cambios que puede haber también. Otra forma de hacerlo, otra forma de ver, es cambiando el tamaño de los dos. En este caso, haciendo el superior más grande y el inferior más pequeño. Que esté el grosor o que no esté, eso ya también depende del gusto de nosotros o de lo que vayamos nosotros a hacer con respecto a las letras. ¿Listo? Y otra forma más libre es del mismo trazo sacar todo el contexto, ¿sí? Que es un poquito muy similar a otros estilos de letra que tenemos. Entonces, tendríamos esas tres variaciones que pueden ustedes ir modificando. Bien, digamos que la B, perdón, generalmente es muy aislada, ¿sí? Y si llega a tener decoraciones, van a ser como muy, muy sutiles o van a salir a partir de otras características o aspectos de la letra. Generalmente no salen de la B, sino de otro lado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y en el caso de la A, sí salen de ella misma. Entonces, ahí lo podemos tener, digamos, como muy presente. Ok, otra forma, ahora para la C, aunque vimos algunos aspectos como a tener en cuenta, con la C, digamos que ya los habíamos visto, que son cositas como muy puntuales, pero si nos vamos a rasgos generales, lo que yo les decía era hacer una comilla y que se denote que es un aspecto como de redundancia o un aspecto importante, ¿sí? Para que se reconozca. O en su defecto podemos trabajar con sombra a los dos lados, ¿sí? Si ustedes quieren sombra a los dos lados, tanto el pequeño como el grande. Sería como una de las opciones. Y otra opción de pronto es alargar, que nos quede bastante amplio. Digamos como por decir, este chulito, este giro que tiene acá. Sería, digamos, otras modificaciones que podemos ir haciéndole a la letra C, ¿sí? Y en cuanto a dejarla aislada o cuando se vaya a ver decoraciones, la idea siempre son sacarlas de acá arriba o también, igual que en la B, vamos a tomarlas de otro lado, ¿sí? Para dejarlas como muy libres, muy exactas. Listo, pasemos a la letra D. La letra D pues tiene bastantes variaciones también, pero vamos a dejarlas muy equilibradas. Entonces, pasa lo mismo que en la B, podemos tomar un trazo grueso y generar el mismo carácter de salida, ¿sí? Puede ser una de las opciones. Otra opción también, que también la podemos usar, es un trazo más corto y generar la misma apertura pero más grande, ¿sí? En este paso abre y abraza el trazo anterior y nos permite generar como otra forma
de su realización. También, digamos por así decirlo, podemos omitir, por así decirlo, una entrada acá y simplemente aquí hacer la unión de los dos, ¿sí? Es totalmente válido. Digamos que ya todo depende del uso que ustedes le vayan a dar a sus letras. Lo que sí yo les recomendaba y les decía anteriormente era este espacio de acá, pues es muy mínimo, ¿no? Es bastante pequeñito. La estructura de la letra siempre va a tender a respetarse. Entonces, eso es importante que se respete. Podemos modificarlo todavía un poquito más y de pronto acá y hacerla completa, el giro completo. No sé si se alcanza a ver. Ahí. También es muy válido. Siempre cuidando no llegar a ligarla con otra letra. ¿Sí? Eso es importante, no ligarla con otra letra. Igual, estas son una de las formas que pueden hacer. Ustedes pueden inventarse cualquier otra cantidad de des, as, c de mayúsculas, ¿sí? Entonces traten de explorar mucho y escribir para que, digamos, eso pueda surgir de una forma mucho más natural. Y en el caso de la letra E, vamos a poder verla de la siguiente forma. Y es simplemente podemos tener la misma forma que teníamos al inicio, simplemente excediendo el tamaño y exagerando las cosas. Otra forma también puede ser evitar ese tipo y hacer un poco, cambiar aquí el aspecto. Piensen que esto es como una M acostada, ¿no? Entonces, aquí ya el aspecto superior es más grande y el aspecto inferior es más pequeño. ¿Sí? Puede ser una opción también. O si ustedes lo van a manejar, entonces puede ser una virgulilla y un aspecto acá de espiral. Entonces, también les queda como de refuerzo o de espacio, tratar de ustedes mismos probar y probar cómo hacer toda la estructura. Listo, entonces ya les queda que practiquen con bastantes palabras, que lo puedan hacer con diferentes también estilos, ¿no? Que ustedes miren qué les gusta más, con qué se sienten más cómodos, por así decirlo. Entonces eso va a ser importante. Pueden hacer también lo que yo les recomendé, hacerlo de los países y capitales, que creo que es un buen ejercicio y nos ayuda también a conocer un poquito de cultura general para que vayan enriqueciendo pues estos aspectos. Listo, entonces traten de empezar a trabajar mucho la escritura, a pulir de los trabajitos que me han ido enviando, que puedo ir viendo, entonces he visto bastantes cositas. Listo, entonces no les digo más. Por el lado del grupo número 1 vimos 5 letras, las primeras 5, para que ustedes las trabajen, las exploren, las analicen. Tenemos las bases, que son las que ya vimos, y estas adicionales, que son, digamos, formas que podemos adquirir y hacer para enriquecer pues un poquito más nuestros textos y darles como un mayor volumen y significado. Bien, continuamos entonces ahora con la segunda parte en el siguiente video.